Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de arquitectura romana. Vamos a comenzar viendo qué son los órdenes clásicos. En Grecia, como ya vimos, se estudiaban tres: el dórico, el jónico y el corintio. En Roma vemos cómo hay dos órdenes nuevos que son variantes de los anteriores, como son el dórico toscano, en el que vemos que tiene basa y que el fuste de la columna es liso, y el orden compuesto, que es una modificación del corintio. El fuste es el elemento vertical de una columna o pilastra, situada entre la basa y el capitel. Un orden es una unidad constructiva compuesta de elementos sustentantes o sustentados, relacionados entre sí por un sistema normativo que regula la presencia, la relación y la proporción entre ellos. Vitruvio, arquitecto del siglo I a.C. y tratadista arquitectónico, describe el orden como un principio arquitectónico consistente en la combinación y relación proporcional de los distintos elementos sustentantes, es decir, la columna, el pilar, etc., y sustentados, el entablamento. El entablamento, como podéis observar en la imagen, es el elemento horizontal sustentado por las columnas. En los órdenes clásicos, también lo podéis ver en la imagen, se dividía en tres zonas: el arquítrabe, el friso y la cornisa. El friso del orden dórico se divide en triglifos y metopas. El triglifo es un elemento decorativo de forma rectangular que contiene unas hendiduras en su interior. Estos triglifos recuerdan a las vigas que tenían los antiguos templos de madera anteriores a los órdenes clásicos. Las metopas son el espacio comprendido entre dos triglifos en el friso dórico. Vitruvio menciona su origen en el trozo de muro comprendido entre dos cabezas de vigas que había sobre el arquítrabe de las primitivas cubiertas de madera del orden dórico. Una decoración característica de las metopas van a ser los bucráneos. Estos son ornamentos característicos de la antigüedad clásica. Consisten en el cráneo de un buey visto de frente. Se alternaba con guirnaldas o discos que simbolizaban los platos rituales del sacrificio. El capitel del orden dórico es el más sencillo de todos y está formado por un collarino, un equino y un ábaco. El orden jónico, por sus proporciones, es más ornamental y esbelto que el dórico. Sus características son que la columna descansa sobre una base circular moldurada, compuesta por toros y escocias. El fuste es acanalado y el capitel destaca por sus volutas y por la decoración del equino. El friso es liso y la cornisa aparece muy decorada. El orden corintio es el más decorado y ornamental. Suele considerarse una variante del jónico. Su peculiaridad reside en el capitel, que se compone de un cuerpo central cilíndrico a modo de campana invertida, cubierto por dos filas de hojas de acanto superpuestas. En los ángulos superiores tiene cuatro pequeñas volutas o calículos, que surgen del enroscamiento de unos alargados y finos tallos que parten desde abajo. En la arquitectura romana vamos a encontrarnos edificios cubiertos por bóvedas. La bóveda es una estructura arqueada que cubre el espacio entre dos apoyos y forma el techo o cubierta de un edificio. En este caso, la bóveda de cañón consistiría en la prolongación del arco de medio punto. Otra de las estructuras abovedadas que nos podemos encontrar en el arte romano es la cúpula. Una cúpula es la bóveda engendrada por la rotación de un arco que cubre una superficie redonda, cuadrada, poligonal o elíptica. La que tenemos ante nosotros es la del Panteón de Roma, que está decorada con los casetones o los paneles geométricos que están decorando esta cúpula. Dentro de la arquitectura romana podemos ver las siguientes características. En primer lugar, vamos a ver cómo se trata de una arquitectura que se caracteriza por su monumentalidad. Esta la podemos ver no solamente en el espacio que ocupa, sino también en su significado. Esta monumentalidad va a venir dada también por la idea de inmortalidad del imperio. Los romanos se van a caracterizar por ser más prácticos que los griegos. Por este motivo y por la propia estructura del Estado en un imperio, van a aparecer unos nuevos edificios con un gran desarrollo de la arquitectura civil
y militar. Vamos a ver cómo en el mundo romano, gracias a la utilización de arcos y bóvedas en sus edificios, la arquitectura va a ser mucho más dinámica. Los materiales que se utilizan en el mundo romano van a ser mucho más variados. Por eso, cuando se empleen materiales más pobres, van a ser revestidos bien por mármol o si no, por mosaicos, pinturas, estucos, etc. Otra característica del arte romano es que se van a utilizar los órdenes clásicos, aunque veremos cómo en vez del dórico va a utilizarse una variante de este que es el dórico toscano. También se debe utilizar el jónico y el corintio. En muchas ocasiones vamos a encontrar la superposición de estos tres órdenes, cosa que no ocurría en el mundo griego. También podemos encontrar los elementos decorativos característicos de este periodo, como pueden ser las guirnaldas y los bucráneos. A continuación vamos a ver las características de los templos romanos. El templo romano va a basarse en dos tradiciones. Por un lado tendríamos la tradición griega y por otro la tradición etrusca. Para comprender estas construcciones también tenemos que recordar que en el mundo romano estaba muy vinculado el poder civil con el poder religioso y que en muchas ocasiones el sumo sacerdote era también el emperador. Una de las diferencias más importantes entre el templo griego y el templo romano es que al templo romano se va a acceder a través de una escalinata monumental y este se encuentra sobre un pedestal. Por otro lado, los templos romanos van a caracterizarse porque van a emplear fundamentalmente el orden corintio o el orden compuesto. También, a diferencia de los templos griegos, los templos romanos tenían los frontones sin decoración, tenían los frontones lisos y solía aparecer una inscripción en el entablamento. El templo de la fortuna viril se construyó en época republicana, a finales del siglo II a.C. o principios del I a.C. Es un templo que se construye en el Foro Boadio que, pese a ser pequeño, conserva una gran armonía. Por sus características, es un templo próstilo, tetrástilo y pseudoperíptero. En este templo sobresale mucho el frontón y tanto este como el entablamento son lisos. El orden que se utiliza para la construcción de este templo es el orden jónico, aunque sus volutas no son planas y sobresalen en diagonal. El templo conocido como Maison Carré de Nimes en Francia sigue las mismas características que el anterior, pero tiene un mayor tamaño. Se encuentra muy bien conservado y es ya de época imperial. Se trata de un templo próstilo, hexástilo y pseudoperíptero, y es de época de Augusto. En este caso, el orden utilizado es el corintio. Aparecen decoraciones vegetales en su friso y una inscripción en letras de bronce que hace referencia a su autor. El templo de Vesta, en Roma, es del siglo I a.C. Todavía de época republicana se encuentra en el Foro Boadio. Se le conoce como templo de Vesta por su planta circular, puesto que los templos dedicados a esta diosa tenían esta tipología de planta. Sin embargo, sabemos que en realidad estaba dedicado a un héroe de la mitología como era Hércules. A este templo de orden compuesto le falta el entablamento y la cubierta. Otro templo con las mismas características que el anterior es el templo de Vesta en Tívoli. Este sí que conserva su entablamento y su cubierta. El friso de este templo está decorado con guirnaldas y con bucráneos que tienen un gran volumen. El templo de Venus y Roma, de época imperial, también se encuentra en los foros. Se trata de un templo doble en el que las dos celas tienen un remate en exedra. Se trata de la construcción de planta semicircular con asientos en la parte interior curva que normalmente se cubre con una bóveda de cuarto de esfera, como vemos en esta imagen del templo de Venus y Roma. En este templo las celas estarían abovedadas y la imagen de las diosas aparecería en la exedra. Para dar un mayor ritmo al muro interior, se articula con una serie de hornacinas. Son templos próstilos y nantis que están totalmente rodeados por unas gradas. Todo el conjunto se encuentra también rodeado por un patio porticado con columnas. Uno de los templos más importantes de la época romana va a ser el Panteón de Agripa. Como nos indica su nombre, este templo estaba dedicado a todos los dioses
y fue construido en el año 27 a.C. De su planta circular cubierta con cúpula destacan los muros realizados en hormigón. Al exterior estarían estucados y pintados y al interior cubiertos por mármol. El hormigón se empleó para los muros de descarga, que permiten la sujeción de la gran cúpula de 43 metros de diámetro. En el interior se le da ritmo al muro a través de unas hornacinas que van alternándose entre la forma cuadrangular y la forma semicircular. Las dimensiones de la cúpula son de 43 metros de diámetro y 43 metros de altura. En la teoría arquitectónica de la época se veía el círculo como forma perfecta para la construcción. La cúpula, por otro lado, se ve aligerada por unos casetones cuadrados que según vamos avanzando en altura se van convirtiendo en trapezoidales. En la parte superior queda un óculo de 9 metros de diámetro que da luz al interior de la estancia. Esta cela circular está precedida por un pórtico octástilo que tiene otras 8 columnas en el interior, dividiendo el espacio en 3 zonas. La siguiente obra que vamos a ver es el Arapacis de Augusto, construido en el año 13 a.C. por este emperador para conmemorar las victorias en las Galias y en Hispania. Es muy importante tanto por su arquitectura como sobre todo por su escultura, y fue realizado por el emperador Augusto para que todos los años se conmemorara la paz producida tras estas victorias. El altar, propiamente dicho, se encuentra cercado por una construcción de unos 10 metros aproximadamente de lado. El muro, tanto al interior como al exterior, está decorado con relieves escultóricos, con temas narrativos. En el muro exterior encontramos una serie de personajes en diversas actitudes entre los que se encuentra el emperador Octavio Augusto y su familia. Los monumentos conmemorativos. Entre las tipologías de estos monumentos podemos encontrarnos las columnas conmemorativas, los arcos de triunfo. La columna conmemorativa más conocida es la columna trajana, construida en el año 114 después de Cristo, conmemora la victoria de Trajano sobre los dacios. La Dacia es la actual Rumanía. Se trata de una columna de 30 metros de altura con relieves helicoidales de la campaña contra los dacios. Los arcos de triunfo se colocaban en los accesos a las ciudades para recordar la grandeza del Imperio Romano. Entre los arcos de triunfo de un vano destaca el arco de triunfo del emperador Tito, que conmemora la victoria sobre Jerusalén. En los relieves de este arco podemos ver a las tropas romanas saqueando el templo de Jerusalén y llevándose el candelabro de los 7 brazos, símbolo de los judíos. Entre los arcos de 3 vanos destaca el arco de Constantino, para el cual se utilizaron relieves reaprovechados. Otra tipología dentro del mundo romano van a ser los mausoleos. Entre estos destaca el mausoleo de Augusto. Estrabón, en su geografía, destaca el mausoleo de Adriano como el monumento más importante de cuantos se habían construido hasta ese momento. Augusto había quedado impresionado por el culto que tenían a la muerte los egipcios y, por influencia de estos, construye su mausoleo. El mausoleo es una estructura circular que mide 87 metros de diámetro y 40 metros de altura. La parte superior estaba cubierta por un túmulo en el que crecían árboles y vegetación. Otro mausoleo muy importante que conservamos de la antigüedad es el mausoleo de Adriano. Este mausoleo actualmente es más conocido como el Castillo de San Angelo. Muy pronto se integró a la muralla de la ciudad y fue utilizado como edificio defensivo. Su nombre actual se debe a que, según la leyenda, durante el papado de Gregorio I, la ciudad de Roma sufrió una peste y el Papa vio la figura del arcángel San Miguel que envainaba su espada, significando esto el final de la peste. Durante la época romana también tienen una gran importancia los edificios para espectáculos. No nos olvidemos
del circo y el pan romanos. Estos teatros romanos, por influencia de los griegos, en ocasiones se hacían aprovechando la ladera de colinas y montañas, pero la gran aportación del teatro romano van a ser los exentos. En ellos, como en este teatro de Marcelo, podemos ver una superposición de órdenes de las columnas clásicas de la estructura de este edificio. El sistema de evacuación de espectadores se sigue utilizando en la actualidad en edificios deportivos, por ejemplo, en las canchas de baloncesto o en los campos de fútbol. En el caso que estamos contemplando ahora, el teatro romano de Cartagena, realizado en época de Augusto, vemos cómo sí que se utiliza la ladera de la montaña para poder realizar este graderío. A diferencia de los teatros griegos, el teatro romano, como podemos ver en este ejemplo, tiene la orquesta semicircular, lo que hace que el graderío o cavea también tenga esta forma. La siguiente tipología que vamos a ver es la del anfiteatro. La palabra anfiteatro viene por esta unión de dos teatros creando una forma elíptica. Estos edificios no se utilizaban para la representación de obras teatrales, sino que en ellos se desarrollaban las luchas de gladiadores, simulación de batallas navales. También se utilizaban para la lucha entre hombres y animales. Actualmente, por ejemplo, el anfiteatro de Nimes en Francia se sigue utilizando para este fin en las corridas de toros. La estructura de estos anfiteatros es similar a la que hemos visto en los teatros romanos, puesto que al ser edificios exentos vemos una estructura totalmente organizada de los graderíos. Los espectadores, a través de los vomitorios, salían a estos pasillos para evacuar el anfiteatro. En el interior, el lugar donde se desarrollaba la acción era la arena, y continuamos en el mundo actual, en los polideportivos, por ejemplo, el Buesa Arena, donde juega el Baskonia, tiene esta misma nomenclatura. El graderío o cavea es donde se situaban los espectadores. En la estructura exterior del Coliseo podemos ver la superposición de órdenes. Tenemos en el piso inferior el orden dórico-toscano, en el primer piso el jónico y en el segundo piso el corintio. También vemos en este edificio, igual que habíamos visto antes en el Teatro de Marcelo y como veremos también en la Arena de Verona, dos columnas van delimitando un arco. La Arena de Verona sigue la misma estructura que el Coliseo, sin embargo vemos que tiene menor altura. Por último, dentro de estos edificios que se dedicaban a los espectáculos, vamos a ver el circo romano. El circo era el lugar donde se desarrollaban las carreras de caballos. Estas carreras podían ser de carros tirados por 2 caballos o vigas, o de carros tirados por 4 caballos, las cuadrigas. El circo romano tenía una espina central en la que solía haber colocado un obelisco, y esta espina era rodeada por estos carros tirados por caballos. Si habéis visto la película Ben-Hur, en ella se ve muy bien lo que os estoy contando. La planta de estos circos era una planta rectangular, pero en uno de sus lados cortos tenía forma semicircular. En Roma conservamos el Circo Máximo. Por último, vamos a hablar de las termas, que eran mucho más que esto, puesto que se podían considerar los centros cívicos de la época. Dentro de las termas nos encontrábamos piscinas con diferentes tipos de agua. Tenemos el caldarium, o piscina de agua cálida, el frigidarium, de agua fría. Para calentar el agua de estas piscinas se utilizaba una estructura subterránea formada por pequeñas columnas donde se metía paja o carbón y dando fuego a estos elementos se calentaba el agua de la piscina. En Arcadia, en Álava, hemos conservado una estructura que tiene estas columnillas y que estáis viendo en la imagen. En Roma, una de las termas más importantes que se han conservado son las termas de Caracalla, en las que podemos ver la estructura abovedada de su conjunto. En la ingeniería romana
Tienen una gran importancia las calzadas. Estas son la base del sistema de carreteras actual. Era un elemento fundamental para comunicar todo el imperio. En estas calzadas, para salvar los ríos, nos encontramos con puentes, otro elemento que también dominaban los romanos. Así vemos, por ejemplo, el puente romano de Mérida. También, para salvar el Ebro, había un puente, que es el puente de Asa, del que conservamos dos arcos. Uno que se encuentra en la orilla alavesa y el otro que se encuentra en la orilla riojana. El resto de los 7 arcos no se ha conservado. Otra obra de gran calado dentro de la ingeniería romana es el Pont du Gard. Este puente, además de ser puente, también era acueducto, otro elemento fundamental dentro de la ingeniería romana, puesto que eran obras de ingeniería que llevaban el agua a las ciudades. También dentro de estos acueductos nos encontramos el de Segovia. Por último, dentro de esta ingeniería romana, que tenía un gran avance con respecto a lo que luego va a ser la Europa medieval, nos encontramos las cloacas. Aquí podemos ver la salida de esta cloaca máxima al Tíber. La cloaca máxima era la cloaca de la ciudad de Roma. Hasta el próximo vídeo. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.